octubre damos comienzo al programa 376 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 376. Que corresponde al sábado 15 de octubre. Como es habitual, organizamos el programa en dos bloques. El primer bloque, dedicado a los temas de política internacional, se inicia con el informe panorámico que presenta Hernán Pereira. A continuación, la columna de Ramiro Cayano Blanco y su informe Brasil de cara a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales el próximo 30 de octubre. Seguidamente, noticias de la patria grande, con informes preparados desde México, Venezuela y Uruguay. Cerramos el primer bloque con el tema musical La Maldición de Malinche. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y pasamos luego al segundo bloque, también llamado segmento cultural, que se inicia con la columna de Nair del rock nacional presentando los 21 años de Causa Mortal. A continuación, Isa Barrera y su columna Panorama Teatral hoy nos trae La Casa Oscura. Pasamos a la columna de cine y series que comenta Gabriel Costa Ferraro, hoy con el documental Stud Free Pub, una buena historia. Le sigue Rubén Cusati y su columna de cine universal, que hoy trae Otros cines, Palestina. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, el movimiento estudiantil uruguayo y sus luchas expresados en el tema musical Vuelan llamas. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya un tiempo. Rusia parece haber cambiado su estrategia en el conflicto en Ucrania en lo que se refiere a la situación militar. Primero, relevaron al jefe que estaba a cargo y fue designado un general que tuvo destacada actuación en Siria, en la participación de las tropas rusas en la guerra de Siria. Es Sergei Surovikin, a quien muchos conocían como el carnicero de Siria, un nombre puesto por los medios occidentales sin lugar a dudas, pero un hombre que parece ser militar duro, tipo implacable. El cambio ha sido inmediato y en Rusia lo que ha hecho fue comenzar bombardeos sobre objetivos civiles. Hubo drones fabricados en Irán, lanzados con explosivos sobre la capital, sobre Kiev, algunos misiles también sobre Kiev, muchos misiles sobre ciudades del interior de Ucrania y también sobre aldeas. Es una forma de generar terror y desolación y bajar la moral de la población, aplicado en otras guerras y aplicado también aquí. Este cambio tiene mucho que ver con algunas derrotas que había sufrido Rusia en el terreno militar, producto de mala preparación de su propio ejército y de el renovado armamento que recibe Ucrania de parte de las potencias occidentales. Todo esto incluso ha obligado en los últimos días al anuncio del gobernador prorruso de la ciudad de Cherson a decir que por los ataques con misiles de parte de las tropas ucranianas
van a proceder al retiro de la población a otros lugares más seguros y virtualmente van a abandonar la ciudad. Gerson es una ciudad del sur de Ucrania y había sido recientemente reconocida como nuevo territorio ruso por los decretos de Putin de los últimos días, que fueron rechazados por las potencias occidentales. Rusia sigue adelante con su estrategia de la reducción de la producción petrolera. Ha tenido muy buen eco en los demás países de la OPEP. Arabia Saudita incluso se negó a un pedido directo de Estados Unidos de no reducir la producción, de abrirse de esta resolución de la OPEP, y también le pasó lo mismo a Estados Unidos con los Emiratos Árabes. Si hay una reducción, el precio del petróleo sigue muy firme y es muy probable que en los próximos meses vuelva a aumentar. Putin lo acusa a Biden de no querer hablar con él, de no querer realizar ningún tipo de tratativa ni negociación, y bueno, vamos para 8 meses de guerra. Es decir, muy pronto, casi sin darnos cuenta, se puede llegar a cumplir un año de un conflicto que nadie pensaba que podía llegar a ser tan extenso en el tiempo. Rusia posee, supuestamente, según los medios occidentales, según noticias difundidas por la OTAN, el mayor arsenal nuclear del mundo, con casi 6.000 cabezas nucleares, 5.977. Le seguiría Estados Unidos con 5.428, luego Francia, luego China con 350, Francia con 290 y el Reino Unido con 225. Algo menos tienen Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte, que son los países que supuestamente tienen armamento nuclear en este momento. De las armas rusas dicen que casi 1.600 son misiles intercontinentales con bombas poderosísimas, incluso algunos portadores de varias cabezas nucleares, con alcances de alrededor de 10.000 kilómetros. Unas 3.000 están entre los 500 y los 2.500 kilómetros, son de potencia más reducida y se llaman armas nucleares tácticas. Y hay unas 1.500 que supuestamente están en proceso de retiro de su vida activa, pero que no se sabe si están guardadas en algún lugar y pueden luego ser usadas. En cuanto a la estrategia rusa con el gas, le ha ofrecido a Turquía ser el centro de distribución del gas ruso para Europa. Es decir, los turcos tendrían la posibilidad de vender el gas ruso sin que aparezca Rusia directamente a los países europeos que tengan interés. La guerra y la situación de guerra, el encarecimiento del costo de vida, el encarecimiento del gas y del petróleo, está generando situaciones políticas realmente muy difíciles. Por ejemplo, en la República Checa hay protestas, hubo en Praga protestas populares por el costo de vida y por el precio de los combustibles, y un gran crecimiento del partido Libertad y Democracia Directa, que es un partido ultraderechista con su líder, Tomio Okamura, que puede constituirse en el próximo gobierno de ese país, dado que ni la oposición ni el actual gobierno de tendencia socialdemócrata tienen predicamento en la sociedad ni aceptación, y las encuestas están indicando que la ultraderecha podría hacerse con el poder también en la República Checa. Ya hablamos la semana pasada del avance del fascismo en Europa, y pareciera ser que todo esto a lo que lleva o lo que conlleva es a que muchos otros países vayan tomando esa senda, y también nosotros aquí en nuestra Argentina y en el caso de Brasil estamos viendo un crecimiento de la ultraderecha realmente preocupante. En el plano internacional siguen las protestas en Irán. Es decir, van 5 semanas, más de 200 muertos y se calculan más de miles de heridos por la violenta represión que el gobierno
ultrarreligioso de Irán ha desatado ante lo que persiguen las mujeres y los sectores progresistas de la sociedad iraní, que es terminar con el uso del velo, con las mujeres con el cabello tapado, con que se las deje de acusar de ser el brazo de la tentación del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de ellas ya se han animado a salir a la calle en abierto desafío, sin el pelo cubierto y y con maquillaje, que es otra de las cosas que teóricamente están prohibidas, que provocaron el primer incendio, que fue la muerte de una joven de 22 años detenida por la policía de la moralidad por no llevar cubierto el pelo como lo pide la ley, entre comillas, islámica. Todo esto está llevando a una crisis política muy, muy grande. Se suman ahora protestas obreras por el aumento del costo de vida y el altísimo nivel de inflación. Esta situación se está planteando en forma realmente muy violenta y está poniendo la situación política de Irán en riesgo y en peligro. Recordemos que Irán está jugando un papel de aliado de Rusia y de China en las cuestiones internacionales, y que por supuesto la mano de las potencias occidentales está presente para magnificar todos los conflictos internos que puedan tener, pero el gobierno de los religiosos no parece tener demasiada coherencia y están viviendo situaciones de derechos de las mujeres, por ejemplo, que son dignas del siglo XIX y no de lo que se está viviendo hoy en el mundo. Hay que recordar que no es solamente el islamismo en su versión más ortodoxa quien está planteando el retroceso en el derecho de las mujeres, también lo plantea la Iglesia Católica y lo plantea el judaísmo. Si hay que ir a Israel y ver que los colectivos van las mujeres en una parte y los hombres en otra, los hombres adelante y las mujeres atrás, para darse cuenta de, o solamente andar por once y ver cómo andan las mujeres de los ortodoxos vestidas en pleno verano, para darse cuenta de cómo son las cosas. Buenas a todos y a todas, este es el microinforme semanal de las elecciones en Brasil, realizado por Ramiro Cajeno Blanco desde San Pablo. En primer lugar, decimos que siguen la guerra de las encuestadoras. Por un lado, una encuesta realizada por el Instituto Paraná Pesquisas, divulgada este jueves 13, apunta a un empate técnico en la segunda vuelta entre los candidatos Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. En la encuesta, el PT tiene el 51,9% de los votos válidos frente al 48,1% del actual presidente. Esta encuesta entrevistó a 2.020 personas entre el 8 y el 12 de octubre y el resultado en votos válidos incluye únicamente los votos correctos para un candidato presidencial, excluyendo los votos en blanco y nulo. Lula tiene el 47,6% frente al 44,1% de Bolsonaro, si se considera la muestra total. Los espacios en blanco y nulos corresponden al 4,8% en comparación a la primera vuelta. Como el margen de error es de 2 puntos para arriba o 2 puntos para abajo, se considera que hay un empate técnico. Pero por otro lado, dos encuestas divulgadas el viernes 14 coinciden en apuntar una victoria reñida de Lula. Por un lado, la encuesta Datafolia, encomendada por la Red Globo y por el periódico Folha de São Paulo, mostró al candidato a presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva, en primer lugar con 53% de los votos válidos, contra 47% de Jair Bolsonaro.
el candidato del Partido de los Trabajadores consiguió 49% de los votos totales y el actual presidente el 44%. Los votos nulos y blancos sumaron un 5% y no supieron responder el 1%. El mismo día, el Instituto IPESPE divulgó una encuesta según la cual Lula obtendría el 49% de los votos y Bolsonaro el 43%. Si contamos los votos totales, los votos válidos serían el 53% para Lula y el 47% para Jair Bolsonaro. La semana pasada tuvo que salir a desmentir el propio candidato Lula no haber hecho un pacto con el diablo. Es una acusación que le hacían desde sectores bolsonaristas. Y esta semana el Tribunal Superior Electoral ha exigido que se retirase una pieza publicitaria, un video de 10 minutos en el cual se afirmaba que Lula apoyaba a los criminales y protegía a los ladrones de celulares. Según el Tribunal Electoral, había manipulación discursiva evidente al vincular a Lula con el crimen organizado. Lula no venció con amplio margen en todos los presidios del país. A los criminales les conviene que gane Lula y no Bolsonaro, decía una locutora en un espacio de publicidad de Bolsonaro, donde además se mostraban imágenes fortísimas de violencia contra las familias. Otra de las fake news sería la de que Lula está a favor del aborto y que quiere también cerrar iglesias. Otra de las mentiras propagadas por la campaña sucia bolsonarista. Este sesgo religioso que quiere imprimirle la campaña de Bolsonaro a la campaña electoral es deliberado, ya que según una encuesta IPEC, Bolsonaro gana 70-30 entre los evangelistas, justamente por asociar la figura del candidato de izquierda con el aborto, la corrupción y la liberación de las drogas, de la misma manera en que se lo hizo en la campaña del 2018. Según analistas, esta guerra santa dejó de lado propuestas programáticas, algo que los analistas consideran que beneficia a Bolsonaro. Y es por eso que Lula prepara una carta a los evangelistas para reducir la brecha que los separa de ese segmento para la elección, pero también para pacificar las relaciones en caso de victoria. La Confederación Nacional de los Obispos de Brasil, la jefatura de la Iglesia Católica Brasilera, lanzó este martes un duro comunicado para repudiar esta mezcla de política con religión en la campaña electoral. Además de la campaña sucia, los patrones bolsonaristas amenazan con despedir a los empleados que voten en Lula. Esta elección está demostrando también una práctica que era considerada aislada tras la nueva república después de la constitución de 1988, que es el abuso electoral por parte de los patrones hacia los empleados. De hecho, el Ministerio Público de Trabajo recibió 172 denuncias de asedio electoral en 21 estados y inclusive en Brasilia durante la campaña, según un balance que se divulgó este lunes. Uno de los casos más emblemáticos fue el del estado amazónico de Pará, donde un empresario se filmó prometiendo pagarles $200 a sus casi 10 empleados que escuchaban el discurso en silencio si no votaban a Lula y si ganaba Bolsonaro. El empresario fue obligado por la Fiscalía del Trabajo a pagar una multa a sus empleados y grabar un video pidiendo perdón. En cuanto a las propuestas de esta campaña, se muestra exactamente como una lucha entre la racionalidad política y el discurso mágico por otro lado. El presidente Jair Bolsonaro, lo único que ha conseguido hacer en materia política es decir que si él gana las elecciones, Lula va a volver a la cárcel. Lo hizo al hablar en un acto en Recife en el cual apenas ha conseguido reunir algo más de 500 personas. Mientras tanto, el candidato Lula, que estuvo en la misma ciudad, en la capital de del estado de Pernambuco, ha reunido una multitud por las calles. Este acto multitudinario se desarrolló un día después de otro, en el cual Lula convocó multitudes en la ciudad de Salvador, en el estado de Bahía, y en cuya oportunidad manifestó que si lo eligen presidente, elevará el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los que menos ganan y enfatizó que los más ricos deberán adecuarse a un nuevo esquema tributario. Lula de esta forma ratificó durante el discurso en Salvador la propuesta de elevar el mínimo no imponible de los actuales 1.900 reales, equivalente a unos $380, a 5.000 reales, o sea unos $1.000, y manifestó que hay que hacer una política tributaria progresiva, que quien gane más, pague más.
Por eso es que estamos proponiendo que no se pague impuesto a las ganancias a quienes ganen hasta 5.000 reales. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención. Hasta el próximo encuentro desde San Pablo, Brasil. Pues mira, de entrada, no sé si Hugo le interesaría el próximo 30 discutir sobre esto o después, ¿no? Ya cuando tengamos resultados oficiales, ¿no? De entrada, un gusto compartir con él y aprender de sus análisis, realmente son muy esclarecedores. Y yo me gustaría un poco terminar con siendo un poco positivo, ¿no? Y pensando que vamos a poner que la tendencia marcada por ahora continúe y que sea Lula el presidente. Y ahí creo que podemos hablar de cosas interesantes que llegan para Latinoamérica, si se llega a dar ese caso, ¿no? Tener ya los dos polos principales de Latinoamérica con gobiernos progresistas y con personajes fuertes, podría ser algo interesante, ¿no? Y espero que si se llega a dar esa coyuntura, que México la aproveche, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Creo que en México no hemos sabido aprovechar esta relación con Brasil. Es decir, es poco lo que se conoce en Brasil. Yo lo digo por experiencia, yo viví ahí, ¿no? Es poco lo que se conoce en Brasil sobre México y viceversa. Es decir, a pesar que hay una simpatía de ambos pueblos, es decir, tanto de los mexicanos con los brasileños, tenemos una gran simpatía por el pueblo como tal, y viceversa, ellos también por nosotros tienen una gran simpatía, pero hay un desconocimiento, ¿no? Y yo cuando fui a Brasil, bueno, quedé muy sorprendido, ¿no? Pues, bueno, como potencia industrial, por ejemplo. Igual en México no se está consciente de la potencia industrial que es Brasil. Tecnológicamente y así impresionante, es decir, realmente es impresionante como tal, así a pesar de todos los problemas estructurales que tiene de pobreza y todo eso, es decir, pero como tal es una potencia en estricto senso, es decir, no se le puede escamotear eso. Y creo que eso, ojalá que si se llega a dar esta coyuntura favorable entre López Obrador y Lula, ojalá que se pueda dar esta mayor integración, que infelizmente no se ha dado. ¿Y por qué digo infelizmente? Por ejemplo, hay situaciones que molestan. Por ejemplo, el hecho de que México empiece a pedir visas a brasileños. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de eso? Es decir, no hay necesidad de hacer eso para darle gusto a Estados Unidos. Porque somos países realmente similares. También Brasil nos puede pedir visas y no hay realmente necesidad de ese tipo de cosas, ¿no? De obstruir, ¿no? Nuestros canales, los que deberían ser nuestros canales, ¿no? Para lograr una mejor, ahora sí, una integración interesante y favorable para nuestros países. Mi reflexión es que ciertamente va a ganar Lula, pero es importante que podamos hacer el análisis de los mea culpa y de los errores para no equivocarse después. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Brasil ciertamente Estados Unidos siempre ha tenido como política de Estado que Brasil no sea una potencia, ni México. La ideología es no podemos tener un Japón en nuestra frontera sur, o sea, nunca se tienen que desarrollar. Y solo un simple ejemplo, hace unos años atrás, me parece que fueron 5 o 7 años, hubo una crisis de la producción de vehículos entre Brasil y México, en donde se tuvo que negociar que se baje la producción de automóviles en Brasil o en México para que pueda existir la otra industria. Nunca se habla realmente de integración, nunca se habla de trabajo en conjunto, de cadena de valor, de cadena de integración. Siempre es competir, nos ponen a competir entre nosotros para que nos comamos entre nosotros, ¿no? Evitar que los vehículos brasileros entren al mercado mexicano o evitar que la producción mexicana entre al Estado brasilero. Eso es al final lo que se hizo, ¿no? Mientras que el producto estadounidense entra a todos. Eso es lo que ellos buscan, ese es el gran enemigo que tenemos y esa es la razón primordial por la que Brasil ha sido aislada, porque hay que decirlo, se puede decir que es un gran país gigantesco de más de 200 millones de personas, pero Brasil se ha perdido muchas cosas interesantes dentro de la integración del contexto del continente y solo, claro, conversa con Europa o con Estados Unidos más que con los países de la región y eso lo agrava. Ciertamente tiene una buena industria. Correa compró muchos Embraer y aviones cuando fue presidente. Brasil se pudo integrar allí. Hay muchas cadenas de integración que se pueden hacer. Yo creo que con Lula se pueden lograr. Bolsonaro aisló a Brasil.
Por eso es que los líderes internacionales dicen, nos conviene un Brasil aislado con Bolsonaro y que vuelva Bolsonaro y 20 más para que Brasil siga siendo samba, fútbol, gente pobre, favelas, prostitución y etcétera, ¿no? Y una minoría hipermillonaria, no solo millonaria, hipermillonaria que vive en ciertos sectores de Sao Paulo, de Río o de Recife o de algunos territorios del Brasil. Entonces eso, les agradezco a todo el público que nos está viendo en este domingo que no es habitual y a usted, profe, por el momento. Cada vez que el precio del barril de petróleo sube un poquito, el de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela baja. Atrás quedaron aquellos tiempos gloriosos en los que la Casa Blanca mostraba un apoyo incuestionable al autoproclamado líder de Venezuela y animaba a todas las naciones del mundo a que hicieran lo mismo, cosa que muchas en efecto hicieron sin rechistar. Inflado por los apoyos de decenas de países, nada le salva hoy de ser un juguete roto de la geopolítica mundial, porque cuando se trata de petróleo, Estados Unidos no tiene socios ni enemigos, tiene relaciones meramente comerciales o de negocios. Y parece que lo primero que hay que hacer para que tus negocios no tengan la misma trayectoria que Juan Guaidó y encima en tiempos de guerra es aceptar la realidad. En esas anda actualmente la administración Biden. El embargo petrolero contra Rusia obliga a Washington a buscar nuevas fuentes de suministro de crudo y Venezuela se perfila como una de las pocas opciones que quedan. Hace unos días el periódico The Wall Street Journal publicaba una primicia titulada Estados Unidos busca aliviar las sanciones contra Venezuela permitiendo a Chevron bombeos de petróleo. La publicación cita a fuentes cercanas a la Casa Blanca que aseguran que Estados Unidos rebajaría progresivamente las sanciones contra el país a cambio de un compromiso por parte del gobierno de Nicolás Maduro de retomar negociaciones con la oposición con el eventual objetivo de celebrar elecciones en 2024. Según esas mismas fuentes, entre el gobierno de Venezuela, Estados Unidos y algunos representantes de la oposición han alcanzado un acuerdo que permitiría desbloquear centenares de millones de dólares en reservas venezolanas que permanecieron años congelados en bancos estadounidenses. Esos fondos se destinarán al pago de alimentos, medicinas y el equipamiento necesario para reparar la maltrecha red eléctrica y los sistemas de aguas municipales en Venezuela. El tanteo y los discretos encuentros llevan realizándose desde el mes de marzo, poco después de que Rusia atacara a Ucrania. A finales de mayo, ya la propia Delcy Rodríguez informaba de que Estados Unidos había autorizado a empresas petroleras internacionales el reinicio de sus operaciones en Venezuela. Toda una declaración de intenciones de deshielo en las relaciones económicas que se darían entre ambos países. Y parece que no solo económicas. Hace unas semanas se produjo un intercambio de presos de alto perfil entre Estados Unidos y Venezuela. 7 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela fueron liberados e intercambiados por 2 familiares de la primera dama venezolana Cilia Flores, arrestados en 2015 en Haití, acusados de tráfico de droga y sentenciados en 2017 en Estados Unidos. El cerco diplomático con el que soñaba Iván Duque, donde está en 2019, se reventó todito, parafraseando al borracho de la arbolada. A cada nuevo paso, de los que por cierto nos enteramos a través de publicaciones sueltas y muy discretas, siempre con citas a fuentes anónimas como si se tratase de algo que no se quiere hacer público, las incoherencias del discurso de gobiernos occidentales con respecto a Nicolás Maduro, a quien hace unos 3 años no se referían con otra palabra que no fuera régimen, empiezan a ser muy notables. En los próximos días, en las próximas horas, contactaré con las principales instituciones europeas y con los distintos gobiernos europeos y también iberoamericanos que quieran sumar esfuerzos a la causa de la democracia en Venezuela para desarrollar nuestra posición. Porque evidentemente es verdad que reconocimos muchos países europeos, también España, al presidente Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero también es cierto que tenemos ahora mismo una dualidad institucional en Venezuela que tiene que ser resuelta. Y más vale resolver esa dualidad porque la coyuntura internacional no parece que vaya a ayudar mucho en caso de mantener incertidumbres innecesarias. Hace unos días, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió recortar la producción diaria de petróleo en 2 millones de barriles, un recorte mayor del previsto que, en palabras de analistas de Citigroup, probablemente irritarían a la administración de Biden. En este escenario, cuando urge reiniciar relaciones con Venezuela y resolver esa dualidad,
Guaidó no es que pasara a ser un juguete roto sin más, es que se convierte en un juguete molesto. La número 3 de la administración de Estados Unidos, Nancy Pelosi, una política de larga carrera, se percató de ello ya en junio y preguntada sobre él durante una rueda de prensa, tomó la decisión menos mala, hacer que no sabía quién era, como quien pasa de largo delante de un vecino molesto y mira para otro lado. But the person that you recognize as the leader, democratic leader in Venezuela is not here. What do you think about the absence of Juan Guaidó here? By whom? Juan Guaidó, the interim president of Venezuela that you recognize. But I want to talk about who was here. Así, el yo voy a hablar de quien está aquí parece un buen chaleco salvavidas para todos aquellos políticos que saltaron a la piscina del reconocimiento de cargos autoproclamados en una plaza pública y sobre una caja de fruta. Como no está en ningún lado, se puede dejar de hablar de él y de lo que en su momento bautizaron como su gabinete. Y si insiste en estar, pues ya veremos cómo evitarlo. La única esperanza que parecía quedarle a Juan Guaidó se llamaba la Organización de Estados Americanos, pero sorprendentemente también está recogiendo cable. 11 países de la Organización de Estados Americanos decidieron expulsar al representante de Guaidó, Gustavo Tarré, de su foro regional. Para que la expulsión se haga efectiva se necesitan 18 votos a favor, pero el representante de Guaidó prefirió no esperar a que los reúnan y anunció que no acudiría al evento. Y cuando la OEA, la misma que te insufló vida hace 3 años, es la que te desecha, la cosa es grave y poco hay que hacer. Ni tu supuesta lucha por la libertad y por la defensa de los derechos humanos, ni tus proclamas contra la dictadura cotizan ya al precio que lo hacían. Como diría un popular presentador de noticias español conocido por sus ingeniosos juegos de palabras, la política exterior de Estados Unidos vuelve a mostrar que contra el petróleo la cosa está cruda. Y que si del oro negro se trata, ni las más bellas historias de amor tienen final feliz. Un aviso para navegantes sobre lo fiable que suele ser el apoyo político de Estados Unidos cuando este deja de ser conveniente para sus intereses meramente económicos. Un aviso que, según nos muestra la historia, una vez más nadie atenderá, como bien demuestran las decisiones actuales de algunos países. Docentes e investigadores uruguayos denuncian que se comenzaron a constatar situaciones de hambre entre estudiantes de centros educativos públicos del país. Desde Montevideo, la capital de Uruguay, nuestro corresponsal Mateo Grille tiene el siguiente informe. El deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población uruguaya está dejando secuelas. Esta vez, varios docentes e investigadores que trabajan en el noroeste de Montevideo denunciaron que se han incrementado las situaciones de adolescentes con hambre en los centros de estudio. En el último tiempo hemos constatado en el trabajo con educadores y educadoras en las redes educativas y territoriales con que trabajamos, la emergencia cada vez más frecuente de situaciones de este tipo, ¿no? De hambre, con toda la crudeza y la gravedad, la violencia de estas situaciones. Este escenario se ha recrudecido en los últimos 2 años, coincidentemente con la llegada al gobierno de Luis Lacalle Pou y los recortes presupuestales en políticas públicas que fueron decididos por esta administración. Esa situación se vio agudizada y agravada a partir de la crisis económica que acompañó la pandemia en los últimos 2 años y converge con otras 2 situaciones. Una, que no existe a nivel de secundaria una política de alimentación, como sí existen los comedores escolares en primaria, y otra que, por distintos cambios que ha habido en la política educativa, en la institucionalidad de la educación en enseñanza media en particular, la capacidad de respuesta institucional está debilitada. Esta situación genera, entre muchas otras cosas, que algunos estudiantes no concurran a los centros por la carga dramática que tienen estas situaciones en muchas dimensiones. Y la situación es tal que ya es frecuente que los propios docentes compren de su bolsillo comida para algunos estudiantes. Por ejemplo, nosotros compramos refuerzos y fruta para darle a 20 o 40 estudiantes, dependiendo de los meses, ¿no? Y de la cantidad de asistencia a estudiantes a los espacios de extensión del tiempo pedagógico, que es para lo que esas partidas están pensadas. Y a veces eso no da, hay que partir un refuerzo al medio, distribuir a algunos grupos fruta, a otros refuerzos. Los docentes han intentado organizarse para conseguir viandas de comida. La situación es de tal gravedad que muchas veces ni siquiera las ollas populares instaladas en los barrios logran contener la situación.
El tema, además, es muy difícil de trabajar con los propios estudiantes por lo estigmatizante que resulta. Bueno, es un tema muy delicado, porque genera mucho pudor y mucha vergüenza también. A nadie le gusta tener hambre, ni al estudiante, ni a la familia. En muchos casos, cuando un adscripto llama y dice, mirá, se sintió mal en clase, me dijo que no desayunó, la familia de repente nos dice, bueno, tenía para desayunar, no desayunó porque no quiso. Nosotros no tenemos elementos para saber si eso es así o no. Después, desde la administración, muchas veces se dice que no es deber del liceo encargarse de asegurarse que el estudiante tenga una alimentación acorde, pero ¿de quién es deber? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Las autoridades educativas han evitado expresarse sobre este tema. Desde que comenzó el gobierno de la calle Pou, la pobreza en Uruguay aumentó más de 20% y en todas las franjas etarias. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola a todos, a todas, ¿cómo andan? Espero que bien. Soy Nair y esta es la columna de Rock Nacional para el programa Obligados a Volver. El día de hoy les voy a estar presentando un tema que filmé en vivo en el festejo de los 21 años de Causa Mortal que tocaron junto a Contraataque y Granada en el City Bar de Martínez. Bueno, espero que les haya gustado y nos encontramos el sábado que viene en la columna de artes visuales. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están, queridos oyentes del programa Obligados a Volver? Nuevamente nos encontramos en este espacio llamado Panorama Teatral. Pueden ser muchos los motivos por los que uno va al teatro, por la sala teatral, los actores, la historia, la dirección, la apuesta, incluso el día y la hora,
o como me pasó a mí en esta oportunidad, porque me invitaron. No tenía idea de qué trataba la obra La Casa Oscura. Si me preguntan por el comentario crítico, les diría ni dejen de ir, ni les digo que vayan. En principio me gustó encontrar otro espacio teatral en esta querida Buenos Aires, el Galpón de Guevara. El Galpón de Guevara es un teatro y espacio cultural independiente, ubicado en el barrio de Chacarita. Un teatro de espíritu popular y único en la escena alternativa contemporánea, donde se realizan presentaciones de obras de alto impacto, producciones innovadoras y experimentales, tanto de teatro como de música. Además de ser un espacio de alta calidad técnica, también procura mantener condiciones propicias para brindar asistencia de producción, coproducción y difusión, y sobre todo contribuir a fortalecer la cartelera de la ciudad. Asimismo, se busca encontrar estilos disímiles, en convivencia en un espacio preparado para poder contener artistas de diferentes disciplinas y generar encuentros entre las artes performáticas. Es por esto que en la programación se trata de contener expresiones provenientes de distintos lenguajes, como la danza, el teatro físico, el clown, el circo, el teatro de texto y la música. Este lugar me gustó mucho porque tiene un gran espacio en la antesala teatral con mesas donde el espectador puede degustar una copa o comer algún bocadillo previo a la entrada. La Casa Oscura es una obra sobre la salud mental, un biodrama, autoficción, 2 mujeres, 2 mundos, 2 historias, 2 locuras, 2 delirios. Una obsesiva, compulsiva, plagada de TOC, y la otra con tendencias depresivas y autoflagelantes, muy distintas, pero por igual consumidas por la cárcel de mentes ingobernables. La obra es dinámica. Hay monólogos combinados con canciones, coreografías, improvisaciones, cambio de vestuario, diálogo multimediático con la pantalla. Una carrera contra obstáculos para no perder lo que se quiere encontrar. La salida a un laberinto de voces internas contradictorias y asfixiantes. Y el camino de prueba y error, de avances y retrocesos. Es, y solo es, para estas 2 mujeres imparables, el teatro y su centellante cura contra la oscuridad. La Casa Oscura resulta un homenaje revoltoso a la amistad y a la pasión por el trabajo contra viento y marea. Un show que ambas se dedicaron después de tanto tiempo y espacio recorrido. Y con una aliada enorme, la minuciosa dirección de Paola Lutini, para dar forma a esta catarsis de energía, un baño sanador después de tanta angustia. Las actrices que lo llevan adelante son personas que tienen una larga trayectoria teatral. Mariela Asensio, actriz, dramaturga, directora y docente, participó en 70 obras, festivales con creaciones propias y dirigiendo textos de otros creadores. Publicó en el 2013 su libro Mujeres 3D y en el 2014 Malditos. Realizó giras por el exterior y fue nominado a los premios ACE. Maruja Bustamante, la otra actriz, es directora, dramaturga y cantante. Desde el 2015 es curadora en el área de artes escénicas en el Centro Cultural Rojas. Debutó en el 2011 y participó en cine, televisión y teatro. Al comenzar la obra se destaca Maruja, pero después su partener, Mariela, logra alcanzar un vuelo teatral interesante. Las locuras desarrolladas en la obra me recuerdan los juegos teatrales que realizaba con mi hermana en mi infancia. Algo de ese recuerdo y el profundo tema que tratan, la salud mental, me conmovieron. Por eso digo que no puedo dejar de recomendarla si es que aceptan el desafío de romper con ciertas estructuras del teatro clásico y que quieran reflexionar sobre las ideas mentales que afloran en nuestros pensamientos. No sé a ustedes, pero da mucha paz saber que algunos pensamientos locos son comunes en todo ser humano. Bueno, mis queridos, esta obra rompe los prejuicios y los preconceptos. Por eso está bueno ir a verla, algo diferente.
Y recuerden lo que siempre les digo, vayan al teatro, que nos conecta, nos hace reflexionar y nos engrandece el alma. Hasta la próxima entrega, que esté bien. Chau, chau. Buenas tardes, compañeros y audiencia de Obligados a Volver. Hoy quiero recomendarles un interesantísimo documental que se encuentra disponible en la plataforma Cinear y que, a pesar de que tiene un par de años de realizado, resulta imprescindible para rememorar o conocer la historia de la movida under porteña de las postrimerías de la última dictadura cívico-militar. Stud Free Pub, una buena historia, está dirigida por Ariel Topo Rayman, conocido además por ser baterista de Los Pericos. Cuenta la historia de un mítico boliche donde confluyeron las más importantes fuerzas creativas de la música argentina entre los turbulentos 1982 y 1985. Estaba ubicado en Libertador y el Túnel, es decir, Libertador y La Pampa, en el Bajo Belgrano, y era, originalmente y como su nombre lo indicaba, el galpón donde funcionaba un stud, palabra anglófona que significa semental o criadero de caballos. Allí, de la mano de sus dueños, Claudio Isaac, Raúl Romeo y Carlos del Río, que a su vez son maestros de ceremonias en el relato, podemos recorrer la historia misma de la movida under de fines de la dictadura y comienzos de la democracia, y cómo esa generación marcó a fuego toda una época y una estética, que luego se expandió en lo que fue la escena de mediados de esa década y de toda la siguiente. Valiosísimos testimonios de varios artistas y periodistas que pasaron por el lugar en aquellos años son fundamentales para la reconstrucción. Aparecen entonces Indio Solari, Charly García, Ricardo Mollo, Germán Dafuncio, Timmy McKern, Roberto Pettinato, Zeta Bosio, Richard Coleman, Sergio Rothman, Rubén Rada, Pipo Chipolati, Miguel Zabaleta, Fernando Zamalea, Daniel Melingo, Diego Frenkel, Claudia Puyó, Willy Crook, Ulises Butrón, César Banana Puyredón, Pipo Lernoud, Alfredo Rosso, Claudio Kleiman y Lalo Mir, entre varios otros personajes, anécdotas, imperdibles documentos fílmicos. Toda la secuencia de la boda de Pipo Lernoud, por ejemplo, es antológica, y la entrevista de Tom Lupo a la planilla completa de Sumo, hilarante. Y un enorme aire de nostalgia y de perspectiva histórica, la epifanía de saber que allí pasó algo que fue realmente importante. Aunque a veces queda un poco a la deriva en cuanto a su hilo narrativo, de todas formas siempre encuentra su camino en alguna de las tantas variopintas historias que se van volcando, y en definitiva es muy notorio a lo largo de todo el film el cariño y la trascendencia que ha tenido ese lugar y ese tiempo en toda una generación de artistas esenciales del rock nacional. Stud Free Pub está disponible, reiteramos, en la plataforma Cinear. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Soy Rubén Cusati y hoy abordaremos otros cines. Julian Schnabel es un cotizado pintor estadounidense de origen judío que ha recibido grandes premios internacionales por su cine, como La escafandra y la mariposa, que trata la enfermedad ELA, y por Antes del anochecer, biografía sobre el sonado caso en Occidente de Reinaldo Arenas, escritor homosexual perseguido en la Cuba de Fidel. Me llamó la atención la pésima crítica especializada que destrozó su película Miral del 2010, en la que la protagonista palestina abre un orfanato en Jerusalén tras la guerra árabe-israelí. Debido a esa crítica unánime tan demoledora, preferí verla para juzgar por mí mismo. La película sí es mediocre, liviana y edulcorada, pero su lapidación fue debida a que en algunos pocos momentos revela que la ocupación israelí cometió leves excesos a la población palestina, y los profesionales de la crítica y los medios no podían aceptar eso. Por supuesto que el final es feliz y los niños pudieron seguir adelante en el orfanato y crecer como personas normales. Si leemos las opiniones de esos críticos, alabando filmes que son verdaderos plomazos, infiero fatalmente bajo qué signo ideológico se escribía en la mayoría de los medios, por lo menos hasta el 2010.
También me sorprendió, pero muy favorablemente, la película Omar, del palestino Hani Abu Assad, del 2013. Este realizador nació en Nazaret y posee nacionalidad israelí y siempre roza y admira el cine documental. Omar fue el primer filme prácticamente 100% palestino en alcanzar gran repercusión internacional. Fue nominada al Oscar a la mejor película de lengua no inglesa después de que la Academia aceptara por primera vez que en el apartado de país dijera Palestina. Pero si conocemos la cinematografía de la zona, es principalmente por la producción israelí, no palestina, que es un país de fronteras y soberanías difusas, que por tanto hasta ahora no había estrenado un filme propio. Otra gran película, por ejemplo, Paradise Now, había tenido que competir unos años antes como proveniente de territorios palestinos. Omar es un joven panadero que se juega la vida saltando un muro ignominioso, esquivando las balas de los soldados israelíes que ocupan Palestina para ir a ver a Nadia, su amor secreto. Al otro lado del muro, Omar es un guerrillero por la libertad de su tierra, y cuando un amigo refugiado en la oscuridad mata a un soldado, la represalia será protagonizada, entre otras cosas, por la abominable tortura física y psicológica, esa actividad que transforma en un guiñapo a sus víctimas, que quiebra sus voluntades más sólidas, a la que nadie puede resistirse. La policía militar, ya con Omar capturado, entonces le pone trampas para averiguar quiénes forman parte de la célula y a su vez lo enfrenta a sus amigos, entre los que se halla el hermano de su novia, que comienzan a sospechar de su traición. El guión es perfecto y el final pleno de suspenso acompaña los sentimientos de Omar, que acaban divididos como la propia Palestina. Una película durísima de odio, rencor y también amor, por supuesto. Una situación tan cruel en la que vive Palestina es poco proclive a aceptar en los directores de cine géneros cinematográficos en los que pueda ser atenuado o disfrazado el agobio que les provoca su realidad, de la permanente belicosidad entre ellos y el pueblo israelí, de la imposible paz, del desgarro, el riesgo y el miedo, o de aceptar comedias, por ejemplo, o historias de amor o entretenimiento. Solamente se conoce el caso de Elias Suleiman, que filma historias de un humor surrealista, claro que lo hace desde Europa, con capitales no palestinos. Esta película, sin eufemismo, no deja de lado, como la edulcorada de Julian Schnabel, la terrible historia de siempre, el renovado catálogo de barbaridades, la sensación de que esta guerra entre fuerzas desiguales es a perpetuidad y que algo tan razonable como una paz duradera pertenece al reino de las utopías perdidas. Además de dejar claro el contexto, pero sin hacer hincapié en él, nos deja también todos los problemas que surgen en cualquier historia que se desenvuelve siguiendo los parámetros convencionales del cine de género, antes que adoptando una postura más social o políticamente crítica. Y para que ese amor termine en matrimonio, no solo tiene que estar de acuerdo la mujer, sino ante todo su familia, y no solo va a encontrarse con esa mujer, también con sus compañeros que luchan y que se sienten humillados, agredidos y acorralados por los soldados israelíes, que son sus enemigos irreconciliables. Hani Abu Assad no es panfletario ni maniqueo. Describe la fragilidad de la voluntad humana ante el chantaje,
la traición hacia su propia gente motivada por la necesidad de sobrevivir, la disyuntiva entre el terror o los privilegios que aporta venderse al enemigo. No simplifica las cosas salvando o condenando a los personajes. Es realista y amargo. Hace creíble la interpretación de actores que no parecen profesionales. Los personajes contagian al espectador su malestar, su desasosiego y su incertidumbre. La realidad en Palestina debe ser muy parecida a la que describe Abu Assad y, en algún punto, también a nuestra realidad, ya que sobrevuela el tema del cipallismo, el amor y la lealtad, tan caro a nuestros sentimientos que festejan el mes de octubre. Omar no ofrece la promesa de una solución justa y satisfactoria, sino un fatalismo tanto más devastador debido a sus métodos realistas, y en esto se ve su amor hacia el documental y a unas interpretaciones sutiles y humanas. Su final es tan inesperado como lógico, y que muchas películas más pretendidamente autorales carecen. Todo ello efectivamente apunta a cualidades más propias de un cine más convencional o de género, pero suponemos que su director deseaba que el filme llegase a ser visto fuera de sus precarias fronteras, sin traicionarse, pero revestido de una pátina comercial. Qué bueno generar espacios de participación. Todo el que quiera ir a conversar, el país puede ir, presentar sus ideas, sus propuestas, con mucha escucha. Los espacios de participación es mínimo el que hemos tenido. Lo que hay es crítica y no hay propuesta. Pedimos propuestas. En todos los espacios colectivos que defendemos y que agradecemos que estén, nos han dicho que no a lo que nosotros proponemos, que es el rechazo a esta transformación. También a lo que es la reforma que propone el gobierno, el tema de las mallas curriculares de formación, que nos están haciendo discutirlas en tiempos récord. Si teníamos colgadas acá en estas vidrieras acá unas banderas con mensajes, como enmarcando nuestra lucha en todos estos días, descubrimos que estaban quemadas. Del que quema sin razón, se ve el humo en el cielo y en el suelo están ardiendo. Las pancartas y banderas gritan por la educación. Vamos, seguimos peleando, seguimos luchando por la educación. Aunque todo hayan quemado, nuestra voz sigue cantando, en la calle y militando, gritaremos otra vez. La educación la transformamos, quienes estamos educando, y si no nos escucharon, gritaremos otra vez. Vamos, seguimos peleando, seguimos luchando por la educación. 20 botas se acercaron con escudo y arma en mano, estudiantes ocupando, al miedo no dejan ceder, y aunque los desalojaron, en la puerta están sentados, muestran fuerza y aguantando la enseñanza de defender. Vamos, seguimos peleando, seguimos luchando por la educación. Estudiantes amenazados por funcionarios del Estado, liberarse está cantando, que no se
camino va a ser largo. Gracias por seguir los pasos de quien luchó alguna vez. Vamos, seguimos peleando, seguimos luchando por la educación. Vamos, seguimos peleando, seguimos luchando por la educación. Vamos, seguimos peleando, seguimos luchando por la educación. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.